Sigue sin tenerla, claro, se pasa de... En la Polinesia. Es un tema vinculado a la expectativa de vida, totalmente. Yo no escribí nada, entonces me dijo dos cosas. La primera, cuando salí de tu país, aunque hablen en español o en castellano, no tienen por qué entenderte, habla demasiado rápido y estos tipos no te entendieron nada. Y la segunda, si podés escribir, porque también es una forma de reflexionar un poco más y tener la posibilidad después de dejárselo, ¿no? Entonces, y además te ayuda a ser más respetuoso con el tiempo. Por esas dos cosas, y no porque me gusta escribir para leer en actividades como este tipo, es que tengo acá un poco el texto para llevar lo que tenía pensado decir. Y yo creo que no hay que decir nada de estas elecciones, pero yo creo que le dimos una tarea interesante a los 4 compañeros, que es salir a calentar con el gélido corazón frente amplista con un mechero Bunsen, de corto alcance además. Y la paradoja también está en que yo saludo esta elección. Hace algún tiempo, desde muchos lugares se planteó la posibilidad de que los Frente Amplistas con su voto pudieran decidir algún tipo de cosas, por ejemplo, la presidencia del Frente Amplio, pero aún así no alcanza para la diversidad, o aparentemente no alcanza para la diversidad Frente Amplista 4 candidatos y 100 listas, ¿no? Si fueran variables uno diría que no son ni exhaustivas ni mutuamente excluyentes. Pero bueno, yo quería hablar creo que de un solo tema. Y ahora pongo el iniciar. De un solo tema que vendría a ser la relación o el análisis del gobierno y la fuerza política y la militancia en particular, y transitar por 2 ejes que tienen que ver con esto y después con el tema de estrategia y programa. Yo lo primero que diría sería algo así como éxito y desmovilización. Uno de los temas sin duda inevitables a reflexionar es el asunto de gobierno y movimiento político y social, a la vez que debemos aclarar en el debate las diferencias y las relaciones entre la estrategia, el programa político y el plan de gobierno. Existe una paradoja, para mi gusto, y que no es aparente, entre gobernar para los cambios y la desmovilización. En el ejercicio de gobierno de una fuerza política de izquierda se asumen tareas que la derecha no haría y que implican, para ser genéricos, redistribución, equidad, niveles decorosos de justicia social. Todo ello impulsado de la estructura del Estado, es decir, desde arriba. El resultado de estas políticas, al ser exitosas, tienden a desmovilizar a la sociedad que en otras instancias se organizaba y se movilizaba para conseguir esos resultados. Y a su vez a ningún gobierno le gusta que haya mucha gente en la calle protestando. Por lo tanto, el éxito de las políticas suele generar también, o en este caso, una desmovilización que yo creo que es inconveniente. A mi entender, esta desmovilización frena en sentido estratégico las propias obras transformadoras que una fuerza política de izquierda en el gobierno se propone impulsar. Creo en la existencia de una autonomía relativa del Estado para accionar más allá de los intereses inmediatos de las clases dominantes, pero pienso también que los sectores populares no pueden abrigar todas sus esperanzas en las acciones posibles de un gobierno. Claro que siempre se puede estar al filo de las acciones que debiliten a un gobierno de transformaciones progresistas frente a sus adversarios políticos. La otra famosa frase de hacerle el trabajo a la derecha, que a veces uno escucha rápidamente. Por esto la estrategia ha de ser una preocupación permanente de la organización política. Conviene ser conscientes también, en este caso, del ejemplo de que la legislación laboral desde 2005 en adelante, junto con otras cosas, permitió el crecimiento de la sindicalización. Aunque parezca paradójico, sin embargo, también implica cierta desmovilización. Y a estas dificultades, quizás por el éxito, que podría llamar yo, hay que agregarle las dificultades que generamos por la falta de cumplimiento con los compromisos que uno asume de la fuerza política cuando llega al gobierno. Y para poner un solo ejemplo de esto, me refiero a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que fue aprobada en el Senado, que hoy está trabada en diputados, y aunque quienes estuvimos en el Parlamento lo hemos escuchado, lo hemos dicho, reivindicamos la independencia de cada una de las cámaras, el Frente Amplio como fuerza política es uno solo, actuando en el Parlamento. Y por lo tanto, el éxito y la imposibilidad de cumplir con los compromisos cuando somos nosotros mismos los que generamos esas dificultades, también generan esa apatía o esa falta de movilización. Por otro lado, me parece que estamos obligados a promover un debate más allá de lo visible como organización política. Puedo sostener, no nos va a dar el tiempo tal vez, de que no existen gobiernos de izquierda. Por lo que podemos abandonar y por lo que tenemos que, desde múltiples tribunas, multiplicar la necesidad de debatir más allá de lo inmediato. No es simple ni exento de discrepancias llevar adelante este debate, pero si no se hace, aparecemos siempre como excusándonos de nuestras limitaciones, siempre diciendo por qué no pudimos hacer tal cosa, siempre diciendo por qué no pudimos hacer tal otra, cuando las limitaciones tal vez
las tenemos no nosotros mismos, sino en el propio sistema en el que estamos funcionando y gobernando. Y por eso digo, es difícil creo que un gobierno no es de izquierda. Puede estar conducido por una fuerza política de izquierda, pero en tanto esa fuerza política pretende ser transformadora, removedora, progresista, en última instancia el gobierno también tiene que responder a otras estructuras que son parte de las estructuras dominantes. Tampoco se trata, o por lo menos planteo, que entrar en una discusión bizantina, palabrería, diletantismo, ni ninguna de las potenciales adjetivaciones que uno puede caer en estas cosas. Una organización política de izquierda tiene una tarea también que podríamos llamar político-pedagógica sobre el disfuncionamiento de la sociedad. Y no me refiero con esto a la soberbia militante, en la que a veces podemos caer cuando creemos que los otros, por no ser militantes igual que nosotros, son menos que nosotros. Inmediatamente nos endilgarán atemporalidad, sesentismo, estar fuera de la realidad y otro de los bien conocidos latiguillos ideológicos conservadores. Si no lo hacemos, este debate, con suerte ese debate estará circunscrito a los recintos partidarios más pequeños o a la tarea de los intelectuales exclusivamente. Y por tanto, una vez más, estaremos diezmando las capacidades transformadoras de un proyecto de izquierda. No se trata de escribir panfletos, sacar declaraciones o andar a los gritos con lacayo imperialista. No se reconoce un gobierno o una fuerza de izquierda por su vocinglería, sino por sus resultados. Pero la organización política debe convocar a ver más allá de lo visible, mientras el gobierno se ocupa, y bien, de lo cotidiano. Algunos le dicen pragmatismo, que es otra discusión, pero el más allá no existe si lo que podemos estar haciendo hoy. A esta dificultad... El otro tema, con respecto a el debate de ideas, que me parece que hay que poder ir más allá y vislumbrar cosas que a veces no podemos entrar porque la derecha nos dice, no, tenemos que discutir esto y esto no es ideológico. No, sí es ideológico y hay que poderlo poner para después no excusarnos. El otro tema, que me parece como es el elemento que podría estructurar un debate futuro de estrategia, es lo que yo denomino el ocaso de una democracia. Abuelo de pájaro, podríamos decir que en nuestro país la democracia tenía un sentido instrumental en los debates y las acciones de las izquierdas de los 60 y los 70. Cuando se discutían las vías de acceso al poder, la democracia tenía un sentido instrumental, capaz que sí, capaz que no, que había que pasar por ella, había que ver qué se hacía. A partir de los años 80 creo que esa visión se modificó, sobre todo a la salida de la dictadura, fundamentalmente por aquellos que lucharon por el restablecimiento democrático, y comenzó a tener una valoración más finalista. Digamos, la democracia había que defenderla como un fin en sí mismo, ¿no? Más allá de que había que mejorarla. Yo creo que hoy estamos en un momento en que esa visión declina, y no para retornar a la anterior, sino para impugnarla cualitativamente. Ya no se trata de ir a más en cosas que la democracia débilmente sostenía o habilitaba. Estamos comenzando a escudriñar las limitaciones implícitas dentro del modelo del régimen. Y este debate, que entiendo de ser estimulado, nos obliga a reflexionar sobre lo concreto y también sobre el horizonte. Los límites en igualdad y en autogobierno. Estimo que por entre estos matorrales estará saliendo la próxima discusión de estrategia. 3 temas breves. Promover, por ejemplo, la propiedad colectiva o asociativa sobre los medios de producción, fábricas, empresas de servicios, emprendimientos agropecuarios. Creo que debemos generar seriamente políticas para que los trabajadores, aún cosificados como tales por el capital, conduzcan procesos productivos. El acceso a la tierra para la producción o la vivienda no debería seguir atada a los títulos siempre irreales de propiedad. Debe asumirse la tierra del país como un bien nacional y, por tanto, operar sobre ella de esa forma. Y no hablo desde una visión fisiocrática, sino del acceso a la tierra para vivienda o producción, deben habilitarse por necesidad y por capacidad. Se precisa que sobre ellas también el principal aporte sea el conocimiento. Por último, debe habilitarse y promoverse la participación directa de los ciudadanos en los temas que son prioritarios y estratégicos. No tiene por qué ser obligatorio, pero sí vinculante con algún tipo de arreglo institucional. ¿Cuánto me queda? Ya está. Así digo rápido lo otro. Creo que hay que comprometer a la mayoría de los ciudadanos en los asuntos de interés común y con eso favorecer también el acceso a una información de calidad. No tiene por qué ser plebiscitos, como tal los conocemos ahora, pero sí la posibilidad que el ciudadano participe sin que eso signifique un demérito de la institucionalidad representativa que hoy tenemos, me imagino, cosas, pero después si sea el debate uno puede alargarse. Entre tareas París de izquierda por los retributivas, no necesariamente implicar procesos emancipatorios, debemos valorar la capacidad país para reinterpretar el juego internacional, el papel del conocimiento como una fuerza productiva directa, mientras que reconocemos que la cultura, el goce de los bienes y servicios culturales es efectivamente, al democratizarse, una acción de izquierda. No voy a hablar de educación, pero digo, por ejemplo, uno de los debates sería ¿por qué no restringimos la publicidad destinada a los niños o que utilizan los niños? Si hablamos que el modelo de éxito está basado en el consumismo, ¿por qué no atendemos también, por ejemplo, ese fenómeno? Vamos a tener terrible lío con los medios de comunicación, pero me parece que estaríamos defendiendo claramente un derecho que de alguna forma atentaría, entre otras cosas, cuando hablamos del modelo consumista. Por último, la organización política y sus militantes. El FA nació antes que yo, y creo que, entre otras cosas, es un partido tradicional, porque logra que alguien que nace después de su fundación sea capaz de enamorarse de ese mismo proyecto.
Y creo que por haber nacido antes, o haber estado en el 71, haber estado en Cana, en el exilio, haber sido agarrotado, ese tipo de cosas, no deberían ser, como a veces son lamentablemente, un argumento para sustentar una opinión. Sin duda, esos compañeros lograron sobrevivir con la mística y a través de ella, pero esa misma mística comienza a diluirse. Pensemos que el 50% de la población nació después que el Frente Amplio. Los próximos nobles votantes tenían 8 años cuando el Frente Amplio ganó las elecciones, por primera vez a nivel nacional, y ni que hablar el Montevideo. No sirve hablar de lo que alguna vez pudieron haber hecho los partidos de derecha. Ahora estamos casi solitos para reinventarnos a nosotros mismos del gobierno. Y si las nuevas generaciones se muestran contestatarias a lo establecido somos nosotros. Por eso creo que el debate público debe realmente versar sobre aspectos ideológicos, porque de donde estamos aún podemos y debemos ir a más. Ser parte del proyecto. El Frente se ha ido apagando de a poco en su militancia activa, mucho por lo que hemos señalado al principio, la propia capacidad de éxito de la desmovilización y la falta de posibilidad de cumplir con los compromisos, pero no es un apagón inmediato, no es cierto que veníamos 100 km por hora a la militancia y de que llegamos al gobierno nos apagamos. Fuimos desacelerando, soltamos el acelerador y fuimos 90 km por hora, 80 km por hora, y hoy estamos en esta situación donde tenemos 4 compañeros recorriendo el país intentando calentar algo que está gélido. Hace muchos años la participación a través del terreno social se sentía limitado y la izquierda política diseñó exitosamente un espacio desde donde se podía ser parte, tener parte y tomar parte, que es una de las definiciones que hace Revelato y que yo suelo utilizar para interpretar la participación, ¿no? Pero hoy venimos viendo un movimiento opuesto, donde las organizaciones políticas no permiten ni ver el resultado de un esfuerzo, ni sentirse parte, menos tomar parte y mucho menos tener parte y mucho menos tomar parte. Todo se define en otro lado donde yo no estoy, las estructuras decisorias están lejos de mí, no me atienden, no me prestan atención, no me preguntan. Y hemos visto cómo, decía cuando era bastante querido por la izquierda y por suerte menos querido este autor yanqui, que ahora me acordaré, de las famosas organizaciones Sandía, ¿no? Que eran verdes por fuera y rojas por dentro, ¿no? En las ONG. Y hoy creo que estamos viendo ese proceso, donde la gente se va hacia algo concreto, que puede ser un tema de agenda, podemos ver cómo se movilizan los jóvenes por el tema de la legalización del autocultivo, el tema de la salud sexual y reproductiva, u otros temas en los barrios, pero a los partidos políticos ni cerca. Y este desafío me parece que es sustantivo para pensar cómo estamos al respecto del vaciamiento de la fuerza política. Pero bueno, hoy de mañana se habló mucho del amor con respecto a la organización política y al gobierno, pero yo creo de verdad que el amor es una categoría revolucionaria y por lo tanto, que suene raro lo menciono. Pero el amor necesita otro. La organización política es quien atiza el encanto por un proyecto de transformaciones. Es difícil que del gobierno se pueda exclusivamente o se pueda efectivamente enamorar, se necesita la participación de la fuerza política para eso. No creo mucho en los vínculos directos entre el gobierno y los militantes, sí creo mucho entre el vínculo entre el gobierno y los ciudadanos. La organización política de izquierda debe mantener permanentemente la puntería sobre los mojones, sobre las metas, y debe reparar en que las revoluciones no se hacen, sino que se van haciendo, animándose a pensar más arriesgadamente de lo que puede hacer un gobierno. Muchas gracias. Pasado un minutito. De cualquier manera, después vamos a ir a escuchar a Gassi. Ahora, solo a modo de quiebre, antes de presentar a otro interlocutor, ¿por qué está Pablo Álvarez aquí esta noche? ¿Por qué decidió Agassi invitar a Pablo Álvarez esta noche? Con lo que dijo ya se ganó el lugar. Porque Pablo es un compañero que dice lo que piensa, siempre plantea alguna cosa nueva, y en la previa a esta discusión de las elecciones del Frente Amplio, él ha manifestado públicamente puntos de vista que a mí me pareció que era importante que se digan acá. Los trajo escritos mucho mejor, avanzado. Entonces lo vamos a poder compartir y leerlo razonablemente, porque ahora para decir esas cosas los tuvo que leer rápido. Lo vamos a disfrutar, creo. Como quedó claro cuando empezó esto no era para coincidir. Esto era para tener una mesa grande donde cada uno pone las cosas que cree, que está seguro de ellas. Pablo se refirió a una cantidad de cuestiones que yo sabía que él iba a plantear cosas que están fuera de lo normal, y me parece que estas elecciones, discutiendo entre los grupos políticos, que es una discusión ya vieja, discutiendo entre 4 candidatos, que son bastante pocas las cosas que se pueden decir, hay que adobarla un poco. Yo creo que por eso somos diversos y fuimos elegidos
para estar acá. Fueron elegidos los compañeros porque pueden decir cosas un poco desvestidas de las formalidades y yo diría casi que de la poquedad de lo que se está discutiendo. En realidad las elecciones son una excusa para tratar de calentar, decía Pablo, con un bunser una masa gélida. Aprovechemos esta circunstancia para decirles algunas cosas. Yo sé que los demás compañeros también van a ser fértiles en esto, así que yo le agradezco a Pablo las cosas que nos trajo, porque tuvo que trabajar para hacerla. En realidad él tuvo la actitud de darla. Sobre esa actitud de dar seguramente va a volver a hablar a Gassi, porque es una de las instancias que le preocupan. Vamos ahora a seguir adelante. Hay en esta mesa más de no sabíamos cómo denominarlo, casi posible, me atreví a ponerle protocandidato, porque hubo algunos nombres que están en esta mesa que podían haber llegado a ser los candidatos en esta instancia. Vamos a presentar al doctor Miguel Fernández Galeano, es médico, consultor nacional de la Organización Panamericana de la Salud, con trabajos muy fecundos en sistemas de salud y modelo de atención, de gestión con políticas de cobertura y financiamiento sanitario, por supuesto conferencista internacional, con muchos artículos publicados, libros, etcétera, y recorriendo y dando conferencias en distintos lugares del mundo. Recordemos ahora que también fue viceministro de Salud Pública de nuestro país desde el 2005 al 2010, legislador departamental de Montevideo del 90 al 95 y además docente en Medicina Preventiva y Social de la UDELAR, director general de la Salud y Programas Sociales y suplente de intendente de la Intendencia Municipal de Montevideo desde el 95 al 2005. Desde el 95 al 2010, presidente del Fondo Nacional de Recursos, participando, por cierto, en todas las instancias académicas e institucionales que estuvieron relacionadas con esa responsabilidad. Fernández Galeano, los 10 minutos. Gracias, María Inés. Gracias, Flaco, por la invitación. Yo voy a leer también, cosa que no hago habitualmente y no me sale bien, pero no solo por atenerme al tiempo, que es una medida ya suficiente, aunque vemos que a veces lo que está escrito también cuesta un poco más, sino también porque en el lapso que me dio entre que los compañeros del MVP me honraron con proponerme como candidato del MVP y el momento en que no terminé siendo candidato, me dediqué a escribir, porque me parecía que había que organizar las ideas, que yo mismo, incluso como potencial candidato y con una trayectoria de trabajo y de militancia, no tenía muy claro qué presidente para qué Frente Amplio. Me parecía que era absolutamente fundamental definir qué tipo de Frente Amplio queríamos. Entonces escribí una cosa que le llamé con un nombre muy viejo, le puse Usina de Ideas, porque me pareció que era lo que iba a hacer yo, tirar algunas ideas, y ahora hice un resumen, porque si las Usina de Ideas las leo todas, me comía la tarde, y te voy a dejar las Usina de Ideas de Flaco para que queden. Yo voy ahora a tirar 10, 15 consignas, que me parece que es lo que se puede hacer en 10 minutos, y lo voy a hacer ordenando algunos temas. En primer lugar, voy a hablar del debate interno. Y acá digo, a los frente amplistas no nos asusta ni la diversidad ni la lucha de ideas o la renovación ideológica. Hemos pasado diversas pruebas al respecto. El debate de ideas, el debate interno, la actualización ideológica, la discusión programática y la definición de la estrategia es un componente esencial que nos caracteriza y que fortalece a toda fuerza política. Nos asusta y nos tiene que seguir asustando y le tenemos miedos a la falta de fraternidad, al riesgo de quebrar la unidad, pilar esencial de toda la historia del Frente Amplio. Dice un documento de estrategia del Frente Amplio, nadie puede quedar afuera de la discusión y debemos buscar una síntesis colectiva. Toda vez que he tenido que explicar al Frente en el exterior, he dicho que el Frente era el ejemplo de lo que es la síntesis en política, de la mejor síntesis. Yo que tengo una tradición de síntesis. Incluso digo síntesis porque me parece que incluso supera la idea de consenso. Es la idea de cómo a través de la lucha de ideas se puede llegar a un producto unificado donde en definitiva hay efectivamente una superación de las ideas originales. En segundo lugar, voy a hablar de la relación entre partido y gobierno, tema inevitable en un contexto de qué Frente Amplio queremos.
Un proyecto de transformación integral no puede tener al gobierno como único actor. Las fuerzas sociales y la fuerza política con entidad y presencia propia son imprescindibles. Desplegar, y acá voy a 3 palabras claves que han caracterizado al Frente Amplio siempre. La acción política permanente. Dejamos de hablar de acción política permanente. Un día se dejó de hablar. Y es un elemento distintivo. Acción política permanente. Yo creo, Flaco, que es una consigna que hay que levantar. Actuamos en política, más allá de lo electoral y de lo que haga un gobierno, se esté o no en él. La idea de trabajar en otra zona. La estrategia de la fuerza política no puede quedar supeditada a la accionar de gobierno, lo debe trascender, y el Frente Amplio tuvo una estrategia de acumulación política clara y definida hasta el 2004. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los que acordaron el documento de estrategia, a partir de esa fecha se quedó sin estrategia propia. La fuerza política fue fagocitada por el gobierno, o el gobierno se quedó sin fuerza política. En el ejercicio del gobierno y la gestión hemos constatado que no basta con ser mayoría, es necesario construir hegemonía cultural. Necesitamos que nuevos valores solidarios y justos sean el motor de un nuevo proyecto de país. Los programas de gobierno son fundamentales, pero es imprescindible ir más allá, porque hay que tener presente que la sociedad uruguaya piensa muchas veces desde el statu quo. Y hay mucha gente, muchos compañeros que están acá que nos han mostrado muchas veces cómo trabajamos en un universo que es conservador, que trabaja en el statu quo. Y construir fuerza política y construir alternativa supone pelearse con el statu quo, supone ir a contracorriente, supone trabajar en la contrahegemonía cultural, porque eso es construir alternativa política. No habrá posibilidad de profundizar el proyecto político si no se reconstruye la articulación del Frente Amplio con su base social. Una fuerza política no puede darse el lujo de ignorar y no capitalizar o evitar incidir en las politizaciones que nacen todos los días, cotidianamente, en la relación con la gente. Aprendimos a hacer política, nos construimos en la política en esa relación, en esa construcción de la política desde y ese espacio hoy no lo estamos ocupando, ese espacio hoy no lo ocupa la fuerza política. Perdonen que es muy esquemático, me parece que es lo que se puede hacer en 10 minutos. La tradicionalización, la sectorización y la rigidización que afecta, por un lado, la acumulación de fuerzas. Si pusiste el piloto automático no acumulas fuerza, no convocas a nadie ni entusiasmas a nadie. Es más aburrido que bailar con la hermana al son de la cadena Andebu. Con la hermana puede estar lindo, pero al son de la cadena Andebu es ya un poquitito más complicado. Y además, esta tradicionalización desmoviliza, desencanta. Yo en la lluvia de ideas había puesto convocar a la esperanza, el entusiasmo, combatir el desencanto. Como ideas que me parece que hay que trabajar. Ya a otros procesos políticos se le planteó el tema del encantamiento. Acá Pablo hablaba del amor. Encantamos de múltiples maneras. Yo creo que es fundamental que en este periodo existen avances importantes en muchas áreas. Sin embargo, la fragmentación y la exclusión social siguen. Y como hay fragmentación y hay exclusión social, resulta absolutamente inexcusable el tema de dar batallas en el plano ideológico. De la única manera que vamos a enfrentar los procesos de fragmentación social es si somos capaces de pararnos de frente a temas como seguridad ciudadana, minoridad, droga, el tema que queramos colocar, si nos paramos con la capacidad de construir ideología, de provocar lucha de ideas y de intercambiar e interactuar. Estar en el gobierno significa la tentación de hacer un discurso tranquilizador. Algo de eso decía, estamos transitando caminos similares con Pablo, capaz que diciendo de manera distinta y colocando en otro lugar. Es decir, estamos haciendo las cosas bien, poner el piloto automático, quietito, que no haga ruido y dale para adelante. Y creo que esa tentación es lógico que la tenga el gobierno, casi que diría que hasta el gobierno debe tenerla en un punto, pero no es lógico que la tenga la fuerza política. Creo que hay que tener una estrategia clara para rescatar la política, reivindicarla y transformarla. Un mes antes de la muerte del general Sereñi me llamó, yo había discrepado más veces que le había coincidido con Sereñi, y me honró con una tríada que yo he recordado algunas veces. Me dijo Colorado, como todo el mundo sabe que me dicen a mí, aunque ya se me borraron todas las rayas, estas
y las ideológicas, hay 3 preocupaciones que tengo pensando estratégicamente. Primero, que gobierne la política. Segundo, nada sin contrapartidas. Y tercero, ¿cómo hacemos para dialogar con la gente? Caramba, pensaba con mirada estratégica en general, ¿no? Y estaba preocupado y llamaba a algunos, cuentan que llamó a Danilo y a Tabaré y les dijo que gobiernen la política, que no gobiernen la economía. Yo le agregaría que no gobiernen los sindicatos, que no gobiernen los empresarios, que gobierne la política, que no gobierne ningún tipo de red, virtual o no virtual, que gobierne la política. Esa es una idea central, transformadora, muy valiosa de la posibilidad de lo que el Frente Amplio puede hacer. Yo creo que de alguna manera tenemos que estar muy claros en la idea de que